Damos gracias a Dios por este hermoso tiempo de entregar al consejo de la palabra del Señor. Así que yo voy a pedir que tenga su Biblia allí conmigo. Miren, lo voy a animar. Y la palabra exhortar quiere decir animar, fortalecer. Así que yo lo animo, lo exhorto para que cada domingo usted traiga su Biblia física. O sea, el libro físico, esto, que se puede abrir, este sería lo ideal para nosotros escudriñar la Escritura. Mire, hay diferentes versiones de la Escritura, all right? Pero eso no altera la verdad de la Escritura. Hay traducciones más modernas, más actualizadas. Cualquier escritura que usted prefiera, siempre y cuando sea física. ¿Por qué les digo esto? Porque así usted puede subrayar, puede tomar notas, puede traer unos stickers pequeños así como los que trae el pastor. Cualquier pensamiento que el Señor le dé, usted puede aplicarlo allí, escribirlo. Es algo muy sabio y es una disciplina que le va a ayudar a usted en su crecimiento espiritual. Amén. Así que la próxima semana, si usted no trae su Biblia, traiga su Biblia. Amén. ¿Les parece? Sí, sí están conmigo. Ahora, si usted no tiene Biblia, levante su mano también, porque nosotros podemos regalarle una Biblia también. El asunto es que cada uno de nosotros podamos traer una escritura física. Bueno, vaya conmigo a la escritura en Eclesiastés, capítulo 4, versículo 9 al 12. Ahí vamos a estar meditando nuestra enseñanza. Vamos a tener nuestra presentación en el PowerPoint también. Principios bíblicos para un diario vivir. Así hemos titulado nuestra enseñanza y nuestra serie. Pero el día de hoy, el tema de nuestra meditación la hemos titulado el principio del compañerismo. La semana pasada estuvimos hablando de la importancia y el principio de las relaciones, cómo el Señor Jesús tenía la habilidad y el hábito de relacionarse con las personas, comunicarse con las personas, pero una vez que Él tiene una relación, un acercamiento con las personas, Él iba más adelante, iba más profundo. Aquí estamos hablando al compañerismo. El Señor Jesús practicó el compañerismo. Ahora, usted y yo sabemos que el Señor Jesús es Dios. Divinamente también es Dios, pero también es 100% humano. Es lo que la Escritura nos enseña. Y cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor y la vida de nuestro Señor Jesucristo, no nos estamos inclinando a la herejía de Ariano, que él decía que Jesús no era Dios mismo, no era divino, sino que Jesús era un ser que Dios creó y que a través de Jesús todas las cosas fueron creadas por Él. Estamos conscientes que el Señor Jesús es Dios, porque Él mismo lo declaró y dijo: el Padre y yo uno somos. Amén. Así que cuando vamos a hablar de la vivencia del Señor Jesús, no estamos eliminando la misión o la doctrina de la cristología, la obra de redención de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Cuando nosotros estamos estudiando estos principios bíblicos para nuestro diario vivir, estamos observando, si podemos llamarlo así, el carácter de un hijo de Dios plasmado en la persona de Jesucristo. Amén. Así que quiero dejar bien en claro esto, porque estos no son mensajes tampoco de motivacionales, que vamos a motivarlos, no son mensajes moralistas, no. Vamos a observar el ejemplo que el Señor Jesús dejó en esta tierra como humano para que nosotros podamos vivir satisfactoriamente igualmente en nuestro peregrinaje en la Escritura. Así que la Escritura central la encontramos en Eclesiastés capítulo 4 versículo 9 al 12, que dice de la siguiente manera. Dice: mejor son dos que uno,
Dice, porque tienen mejor paga de su trabajo. Y da la razón, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieran juntos, se calentarían mutuamente. Mas, ¿cómo se calentarán uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Padre, pedimos que tú bendigas tu palabra y añadas bendición sobre cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo esté hablando a nuestro corazón y a nuestro espíritu en Cristo Jesús. Amén. Quise poner esta escritura para que podamos ver cómo el escritor del libro de Eclesiastés nos da a saber la importancia de caminar siempre al lado de alguien más. La importancia de nunca encontrarnos solos. Y podemos ver en toda la narrativa bíblica, aún en la vida del Señor Jesús, cuando el Señor Jesús envía igualmente personas o sus discípulos que van y predican el evangelio, Él envía de dos en dos. Y la palabra del Señor nos enseña y nos anima a cada uno de nosotros que es muy importante que nosotros tengamos un núcleo de personas con las cuales nosotros podamos caminar. Ejemplo lo hemos visto en la persona de Cristo Jesús. Aparte de escoger sus 12 discípulos, Él tenía un núcleo cercano, el cual Él se iba con ellos en los momentos difíciles, iba y buscaba el rostro y la dirección de Dios el Padre nuestro. Y Eclesiastés nos da esta gran razón de por qué nosotros necesitamos y debemos ser parte de una familia espiritual. Cuando nosotros hablamos de la familia espiritual, nosotros debemos estar conscientes de una gran verdad. Mientras yo analizaba esta enseñanza y meditaba, yo oraba al Señor y le decía al Señor, ¿cuál fue tu deseo de tu iglesia? ¿Cómo tú visualizabas tu iglesia? Quiero decirle, mis amados hermanos y familia fuera en español, solamente hay una iglesia de Cristo. Solamente existe una iglesia de Cristo. Y es aquella que está sido formada por aquellos que han puesto su fe y su confianza en Cristo Jesús. Y esta iglesia no tiene fronteras, no tiene barreras. Es de toda etnia, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Es lo que enseña el libro de Revelaciones. Esta es la iglesia de Cristo. Pero estamos conscientes de que la iglesia igualmente en esta tierra existen lo que le llaman denominaciones. Bautistas, pentecostales, asambleas de Dios, metodistas, iglesia de Cristo. Y usted puede mencionar la cantidad de denominaciones que existen. Entonces, tenga esto en mente, solo una iglesia existe. Y es la iglesia de Cristo, todos aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero de Dios. Cuando nosotros estemos delante del Señor, no va a haber una lista de bautistas, de pentecostales, de adventistas. Va a haber una lista de todas aquellas personas que han sido y fueron redimidas con la sangre del Cordero de Dios. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. All right? Entonces, pero cada denominación ha interpretado de una manera, si puedo usar la palabra diferente, y la ha aplicado, y por eso se ha desarrollado las denominaciones. Y ahí es donde las denominaciones, unas dicen no hagas esto, no hagas aquello, o tienes que enseñarlo así, tienes que enseñarlo así, o esta es la forma correcta de hacerlo. Déjeme decirle, Pablo le habla a la iglesia de Corinto y les dice, hay un solo cuerpo, pero muchos miembros, y cada uno realiza su función. Así que cada denominación establecida aquí en esta tierra, hay un fundamento que es indiscutible y no es negociable: la obra redentora de Cristo Jesús. Todo aquel que predique que Jesucristo ha venido del Padre
Y toda denominación que predique que solamente en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna, y que predique que Cristo Jesús igualmente regresará y volverá por aquellos que ha redimido, son los que han sido llamados la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera. Pero cuando nosotros meditamos esta gran verdad, nosotros podemos interactuar con las otras denominaciones, porque tenemos una cabeza que es Cristo. Y todo lo demás se compone. Amén. Así que tal vez el metodista puede ser el brazo, el bautista puede ser el pie, y así sucesivamente. Todos, cada uno realizando nuestra propia función. En otras palabras, ninguno de nosotros estamos en contra de los otros, sino tenemos una cabeza, y a cada uno el Señor nos ha llamado a realizar una función y una tarea. ¿Por qué hablo todo esto, mis amados hermanos? Porque la importancia de ser parte de una familia espiritual. Y es muy esencial que nosotros podamos analizar esta gran verdad en nuestro ser y en nuestra vida. Todos nosotros creemos que Cristo Jesús es el Salvador del mundo. Amén. No necesitamos agregar nada para nuestra salvación. Él ya lo pagó todo. Y en la cruz Él dijo, consumado es. Y doy gracias a Dios porque la persona de Jesucristo, estando aquí en la tierra, Él nos demostró la importancia de rodearse de personas que puedan igualmente acompañarlo en su ministerio. Mire, Dios pudo haber salvado al mundo de cualquier otra manera. Pero cuando nosotros estudiamos la escritura desde Génesis capítulo 3, por ahí empezamos nosotros a ver el plan perfecto de redención de Dios. Dios así lo había estipulado, Dios así lo había establecido, que a través de la persona de Cristo Jesús iba a traer salvación. Pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que Jesús, siendo Dios, no podría salvar al mundo, no podría llegar a la cruz solo? Él bien podría hacerlo. Él bien pudo haber llegado a esta tierra y vivir su ministerio solitario y llegar a la cruz solo. Él bien pudo hacerlo siendo Dios, pero Él vio la importancia de aquellas personas que iban a estar al lado de Él, porque hay un propósito. El propósito es de que Él cumpliría su obra de redentora, pero Él volvería al Padre. Entonces, ¿quién seguiría igualmente la obra de la predicación de la redención? Tuvo que rodearse de personas que después continuaran la obra de la predicación y la redención en Cristo Jesús. Él nos da, primer ejemplo, Él nos da la importancia de rodearnos de personas igualmente que puedan llevar a cabo la obra que el Señor nos ha encomendado. Un ejemplo, doy gracias a Dios por cada uno de ustedes y todos aquellos que se van a añadir al ministerio Forni en español, que van a caminar junto con nosotros porque hay un propósito. El propósito de Forni en español es predicar el evangelio, alcanzar al perdido, capacitar, enseñar al creyente y enviar a aquel que ha sido llamado, igualmente ya sea pastor, misionero, evangelista. Pero tenemos una misión, tenemos un propósito de existencia, así que todos nosotros nos necesitamos. Y por eso Eclesiastés nos hace una referencia a nosotros de la importancia de siempre estar juntos, de siempre estar al lado y cerca de alguien más, porque tenemos estos beneficios. Jesús, mis amados hermanos, disfrutó en su estancia aquí en la tierra el compañerismo. Y Jesús sigue disfrutando en estos momentos, allá en su gloria, igualmente sigue compartiendo su gloria con aquellos que ya están con Él, con aquellos que guardaron la esperanza y que ahora están disfrutando igualmente su compañerismo. La palabra del Señor nos enseña que llegará el momento, para nosotros los que vivimos, llegará el momento que le veremos tal como Él es. Pablo dice, ahorita lo vemos como algo borrado, no tenemos una claridad total de la persona de Cristo Jesús, de nuestro Salvador.
pero tenemos la seguridad, tenemos la confianza que un día veremos y conoceremos a Jesús tal como Él es y en su esplendor. Él no simplemente vivió el compañerismo aquí en la tierra, Él lo sigue practicando aún en la eternidad. Aún en la eternidad, Él ha decidido compartir su gloria con todos aquellos que en esta tierra depositen su fe y su confianza en el Señor Jesús. Y pudimos ver la semana pasada cómo el Señor Jesús, en el llamamiento de Mateo, a Leví, en Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 9 al 10, que dice de la siguiente manera, si vaya conmigo ahí rápidamente, Mateo, por eso es importante que usted traiga su Biblia conmigo. Mateo 9, versículo 9, dice: pasando Jesús de allí, está trayendo una narrativa histórica de lo que había sucedido cuando sana al paralítico y después pasa de ahí. Dice: había un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Estuvimos hablando el domingo pasado. Y se levantó y le siguió, el 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron junto a él a la mesa con Jesús y sus discípulos. El Señor Jesús nos enseña no simplemente a restablecer alguna relación, sino a ir más profundo. Y el Señor Jesús nos hace referencia en esta práctica de Él, la importancia de no simplemente abrir un camino de interacción, sino siempre va a haber un interés de conocer, de interactuar, de vivencias juntos. Y el Señor Jesús nos hace referencia en esta escritura, en lo práctico, que el Señor Jesús siempre buscó la manera de tener un compañerismo y acercarse con aquellos que tenían necesidad, y sobre todo la necesidad de un Mesías. En otras palabras, la necesidad de un Salvador, la necesidad de una respuesta. Alguien alrededor de usted está buscando una respuesta. Una persona, un compañero de trabajo, un vecino alrededor de usted anhela, tal vez tiene una necesidad, necesita ayuda, y Dios lo ha puesto alrededor de personas en las cuales usted puede ser bendición. Y por eso es la importancia de nosotros tener y siempre tener las relaciones conectadas y abiertas, para cuando llegue el momento de nosotros ir más profundo y poder tener una comunión, un compañerismo. Y en el compañerismo es donde nosotros podemos ser bendición, y nosotros podemos proveer igualmente para aquellas personas que nos rodean. El Señor Jesús fue muy práctico, pero al final vamos a ver los principios espirituales igualmente. Así que Jesús, cuando nosotros vemos la narrativa bíblica e histórica de la vida del Señor Jesús, vemos que el Señor Jesús interactuó con toda la sociedad a su alrededor. Y me llamaba mucho la atención, y en una conversación que yo tuve con mi esposa igualmente, nos dimos cuenta. ¿Cuántos de ustedes vieron ese episodio o ese show que se llaman The Chosen? Toda la historia de Jesús, ¿verdad? Y no sé si usted se dio cuenta, pero muchos criticaron esta serie porque decían: oh, están mostrando a Jesús muy humanamente. Y yo decía entre mí: es que la Biblia dice que Él fue humano. Oh, es que lo están presentando como que el Señor sonriendo y esto. Digo, es que estudiemos la Biblia. Pero el punto es este: que todas estas series fueron tan atractivas porque nos identificó con nosotros. El Señor Jesús se identifica con nosotros, mis amados hermanos. Por eso dije al principio, Él pudo haber salvado a la humanidad de cualquier otra manera, pero Él vino y se identificó con nosotros. Hebreos dice que fue tentado en su humanidad, fue tentado en todo, pero sin pecado. Y el Señor Jesús, mis amados hermanos, nos anima el día de hoy a que empecemos a analizar nuestra vida. Vivimos en una sociedad donde a veces no conocemos al vecino,
Yo vengo, bueno, todos nosotros de nuestros países, ¿no? Todos conocíamos a los vecinos 2, 3 cuadras alrededor y sabíamos quién eran los hijos de quién y todo eso, ¿no? Así que también eso nos ayudaba a nosotros, a los hijos, a no andar ahí de malcriados porque sabían quién eran nuestros padres. Y en aquel tiempo todavía nos corregían, ¿verdad? Había un tiempo que todos los conocíamos. Si algo sucedía en el auto, un problema eléctrico, plomero, ya sabíamos quién era el plomero de la vecindad, quién era el electricista de la vecindad, sabíamos todo. Pero ahora vivimos en una sociedad donde no conocemos a las personas a nuestro alrededor. Todos llegamos a nuestro hogar, cerramos y una vez cerrada esa puerta, quedamos en el anonimato. Vivimos en una sociedad, mis amados hermanos, que nos está orillando a eso. Pero eso está impidiendo que el evangelio también trascienda. Y voy a hablar rápidamente de los enemigos del compañerismo y también de los principios para tener un buen compañerismo. Primero, los enemigos del compañerismo son las ocupaciones. Estamos tan ocupados que no tenemos tiempo de tener alguna relación con alguna persona o tener compañerismo con algunas personas. No tengo tiempo. Mire, como esposo no tenemos tiempo para tener compañerismo con nuestro cónyuge. Como padre no tenemos tiempo para tener compañerismo con nuestros hijos. Voy a poner este ejemplo, ya lo he dado varias veces. Cuando hablamos del compañerismo en el matrimonio, ¿a qué horas trabaja usted, mi hermano? Me voy a las 6 de la mañana. ¿A qué horas llega usted? A las 8 de la noche. ¿Qué hace? Ceno, ve un poco la televisión. Ok, martes igualmente, todos los días. Sábado trabajo part-time, salgo a las 8 y llego a las 5. Ok, ¿qué tiempo le dedicó a su esposa el lunes? ¿Qué compañerismo tuvo el lunes con ella? El martes, miércoles, jueves. All right, vamos con los hijos. ¿Cuántos hijos tiene? ¿Qué compañerismo tuvo individualmente con cada uno de ellos? ¿Se da cuenta? Vivimos en una sociedad donde nos abruma, nos ocupa tanto que no tenemos tiempo para compañerismo para aquellos que están cerca de nosotros. Si no tenemos tiempo para nuestra familia inmediata, no voy a tener tiempo para mi familia espiritual. Si nosotros, mis amados hermanos, no abrimos nuestros ojos a la gran necesidad que nosotros tenemos para estar en familia, para estar en coinonía, para estar disfrutando igualmente de las bendiciones de ser parte de una familia, estaremos desviándonos y llegará el momento que va a haber necesidad en nuestra vida que no vamos a tener a nadie a quien recurrir. Primer enemigo del compañerismo es las ocupaciones. Solamente hago un análisis en su vida. ¿Por qué hay mucho fracaso en los matrimonios? Porque el cónyuge pasa más tiempo con los compañeros de trabajo y sobre todo con el sexo opuesto, dedica más tiempo con ellos o con ellas que su propio cónyuge, su propia esposa. Los hijos pasan más tiempo con los amigos que con el papá o la mamá. Y llegan los momentos difíciles que queremos que a través de una oración, a través de un consejo del líder espiritual, del pastor, todas las cosas se solucionen. No es imposible. Este es un proceso. Y Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a darle valor e importancia a lo que lo tiene. Su familia, su esposa, su esposo, su iglesia, su trabajo y cada uno de ellos para que podamos disfrutarlo. ¿Disfruta usted su matrimonio? ¿Disfruta usted su familia? Lo disfruta simplemente todos los días, una cotidiano, cansado, monótono. Segundo, las relaciones rotas. ¿Se da? Esto es como factor dominó. Estamos muy ocupados, por consiguiente las relaciones van a empezar a romperse. No va a haber tolerancia, no va a haber paciencia. Van a empezar a romperse. Y una vez que una relación ha sido rota, es imposible volver a restablecer esa relación. Miren,
viendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se relacionó, conociendo aún, se relacionó y tuvo compañerismo con aquellos que lo iban a negar y aquellos que los iban a traicionar. El Señor Jesús sabía todo. Y aún el Señor Jesús nos enseña ese principio. Confía, cree, aunque seas defraudado, aunque la gente sea desleal, aunque te traicionen. El Señor Jesús lo sabía. ¿Usted cree que Jesús no sabía de Judas? ¿Usted cree que a Judas, que Jesús no sabía que a Judas le gustaba el dinero, le interesaba el dinero, y por eso por unas cuantas monedas de plata vendió al Señor Jesús? ¿Usted no sabía que Pedro, aunque era muy imperativo, también era débil? Pero aún así el Señor Jesús decidió tener compañerismo hasta la última noche que estuvo con sus discípulos. Pero este es el principio que aprendemos también en la vida del Señor Jesús. Hay relaciones que pueden restablecerse, pregúntele a Pedro. Pero hay relaciones rotas que ya no se pueden restablecer, pregúntele a Judas. Pero esto no le debe de impedir a usted a seguir confiando, a seguir creyendo y seguir teniendo compañerismo. Ese va a ser el riesgo, y el Señor Jesús nos lo muestra. Va a ser el riesgo que cada vez que nosotros nos reunamos y tengamos ese compañerismo, nos va a doler, nos va a lastimar, porque somos parte del núcleo. Pero el Señor Jesús continuó adelante, siguió adelante. Y la relación con Pedro fue mucho más excelente, que aún Pedro fue el primer predicador del Evangelio de Cristo. Que muchos lo llaman, los teólogos le llaman el querigma, el Evangelio. Pero lamentablemente Judas tomó una decisión de quitarse la vida. Y hay relaciones rotas que ya no va a ser posible restablecerse porque algo ha muerto. Pero sí hay relaciones, y esto es lo hermoso, que pueden volverse a restablecer y ser más fuertes y fructíferas. Pero el Señor Jesús no escondió nada. El que nosotros tengamos compañerismo, hay un riesgo, y no tengamos miedo. Confiemos en el Señor. Mientras estemos viviendo en la perfecta voluntad de Dios, aún estas relaciones rotas van a glorificar a Dios y van a permitir que el Evangelio siga hacia adelante. Aún estas relaciones rotas nos van a ayudar a nosotros a madurar y a crecer, a fortalecer nuestras debilidades. Tercer punto, o el enemigo tercero, la falta de perdón. Cuando digo que hay relaciones que se pueden restablecer y otras que no se pueden restablecer, no estoy hablando de falta de perdón. Podemos perdonar a una persona, pero ya no puedo caminar con esta persona porque él va hacia el norte y yo voy hacia el sur. Cuando hablamos de relaciones, cuando hablamos de propósitos, en la familia, en el matrimonio, con los amigos, con compañeros de trabajo, en un trabajo, la falta de perdón, mis amados hermanos, impide que cada uno de nosotros seamos sinceros y honestos en nuestro ciclo, en nuestro círculo, de compañerismo. Vamos a tener miedo a ser ofendidos, a ser lastimados. La falta de perdón, mis amados hermanos, es un enemigo que nos impide el compañerismo. Y el cuarto que puse aquí, que muchas veces no lo vemos así, pero son los celos. Hay tantas ocupaciones en nuestra vida, las ocupaciones en nuestra vida producen relaciones rotas, falta de perdón, y vemos otras personas que están disfrutando al máximo y vemos que son felices aparentemente, y en nosotros produce un celo de desear lo que ellos tienen, pero nosotros no nos damos cuenta que no podemos disfrutarlo porque hay áreas en nuestra vida que nosotros tenemos que ocuparnos y restaurar en ellas.
Tienes que agendar nuevamente todo tu horario de trabajo. ¿Qué es más importante? ¿Tu ropa, tu vestida, tu comida, o tu familia o tu matrimonio? El Señor Jesús nos dice: mirad las aves de los cielos, mirad las bestias del campo. Y Él dice: yo los cuido, yo los protejo, yo tengo cuidado de ellos. Y dice: ¿qué acaso no tendré cuidado de mis hijos? Yo los animo, amada iglesia, a para que cada uno de nosotros podamos tener una familia saludables, matrimonios saludables, hijos saludables y estables. Pero todo está relacionado al compañerismo. Primero, el compañerismo con Dios, para que sea una secuencia en el compañerismo de las personas inmediatas con nosotros. Y vamos a concluir en ello. ¿Cómo nosotros podemos obtener y disfrutar el compañerismo al máximo? Así que estos son los 4 enemigos que puse: las ocupaciones, las relaciones rotas, la falta de perdón, los celos. Ahora voy a hablar de los principios rápidamente para disfrutar el compañerismo. Primero, reconozca que usted necesita compañerismo de otros creyentes. Usted tiene que estar consciente de que usted solo no puede vivir su vida cristiana. Usted tiene que estar consciente que usted solo como familia no puede vivir solo. Necesita el compañerismo de otros creyentes. Yo necesito el compañerismo de otros pastores. Yo necesito el compañerismo de otras personas en las cuales yo pueda aprender, pueda madurar. Usted tiene que estar consciente, mis amados hermanos, si usted es parte de nuestra familia espiritual, usted debe estar consciente de que usted necesita tener compañeros creyentes que lo animen, que lo estimulen, que lo hagan crecer y lo lleven a una dimensión espiritual mucho más alta. No meramente tiene que ser un conocimiento teológico, porque yo conozco personas que tienen un conocimiento teológico pero no lo tienen en la práctica. El conocer a Jesús o el tener un conocimiento teológico en nuestra mente no quiere decir que nosotros amamos a Jesús. Yo conozco mucha gente que conoce de las Escrituras para refutar la veracidad de la palabra y quién fue Jesús y su obra redentora. Yo conozco personas que tienen mucho conocimiento de la Biblia, pero que su diario vivir no es reflejado a través de ello. Pero conozco gente allá en el pueblo, allá escondidos fuera de la sierra, allá adentro de la sierra, ancianos, gente campesina, que no tiene aún la habilidad de leer, que no tiene mucho conocimiento de la Escritura, pero que da testimonio de que conoce a Jesús. No es el tanto que nosotros conocemos, sino el tanto cuanto nosotros amamos a Jesús. Reconozca usted, mis amados hermanos, cada uno de ustedes, el compañerismo de los demás creyentes. Que cada domingo que nosotros nos reunamos aquí, vengamos listos, gozosos, alegres de vernos unos a los otros. Es un compañerismo. Mire, venimos los domingos y unos entramos por aquí, otros por acá, y salimos por allá y por acá, y ni nos conocemos. Y somos una familia pequeñita. Y a veces oro y le digo: Señor, ¿por qué no me das más? ¿Por qué no llenas este lugar? Dice: pues ¿cómo te los doy si los que están ahí ni se saludan ellos mismos? Si los que están ahí no se conocen ellos mismos. Es interesante. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a tener ese compañerismo. Otro principio para disfrutar un compañerismo: reúnase con otros creyentes al menos una vez a la semana. En Hechos, mire, Hechos capítulo 2, ahí rápidamente, Hechos 2, mire la iglesia primitiva cómo inició. Es interesante cuando nosotros vemos la importancia de nosotros congregarnos y reunirnos. Hechos 2:42 dice de la siguiente manera. ¿Dónde estás, Hechos? Dice: así que los que habían recibido la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se añadieron, fueron parte de la familia, del compañerismo de los discípulos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Qué importante es que cada uno de nosotros no simplemente reconozcamos que yo necesito el compañerismo con los hermanos de la iglesia, sino que yo necesito reunirme con ellos. Pero mire, escuche bien.
Escuche bien, míreme a mí, míreme a mí. ¿Cuál es el propósito de reunirse? ¿Cuál es el propósito de la comunión? Uno de ellos es la oración. Y otra es el partimiento de pan. En otras palabras, dar a saber la bondad de Dios hacia nosotros. Tercer principio, decida perdonar a otros creyentes. ¿Quiere disfrutar el compañerismo con otros? Decida perdonar a otro creyente, a otro miembro de la familia. Aquellos que lo han ofendido, decida perdonar. Suéltelo. Es por su propia salud, tanto emocional como física. Muchas veces nosotros la falta de perdón produce úlceras. La falta de perdón produce, yo digo auroras, pero no, esas son en las mañanas, ¿verdad? Agruras. O sea, en la falta de perdón nos oprime, nuestro espíritu lo aprisiona. ¿Queremos disfrutar el compañerismo? Perdonemos. Soltemos, dejemos libre y seamos libres. Pero este es el cuarto principio, también lo vemos en el Señor Jesús. Aunque Él conocía a Pedro, conocía a Judas, pero también el Señor Jesús fue sabio cuando lo escogió. Así que también nos enseña que cada uno de nosotros seamos sabios al escoger a las personas. O seamos sabios a escoger creyentes con los cuales vamos a pasar la mayoría de nuestro tiempo o el ministerio. Estamos hablando de una familia espiritual, pero también tenemos que ser conscientes y tenemos que tener cuidado. Y espero que ninguno de nosotros seamos hermanos carnales. ¿A qué me refiero con hermanos carnales? Hermanos carnales son que conocen la palabra del Señor, pero las obras de la carne, que habla la Escritura, Gálatas, Efesios, que mencionan ciertas, a veces nos menciona y nos dice cuáles son las obras de la carne. Las obras son acciones, nosotros decidimos. Esos son los creyentes carnales, son salvos, pero no han decidido perdonar. Son creyentes, pero no han decidido. Dejan que la carne se desborde y se dé a conocer. Pero hay hijos espirituales que dejan que el fruto del Espíritu de Dios florezca en ellos. Así que espero entre nosotros no existan hermanos carnales, sino que todos seamos espirituales. Que nuestro diario vivir demuestre que somos hijos de Dios. Seamos sabios a escoger las personas con las cuales vamos a caminar. Yo he pasado experiencias y a veces he llegado con mi esposa y le digo, este será la última ocasión que voy a tener un viaje o un compañerismo con tal persona. Me doy cuenta que no es de edificación para mi vida. ¿Por qué? Porque yo ando buscando personas que me edifiquen, que me animen, que me desafíen a vivir una vida apasionada y en integridad y lealtad hacia Dios. Busca hermanos, hermanas creyentes que te animen a la santificación, a la purificación de tu vida. Porque muchas veces buscamos personas, miren, si usted anda un poquito ahí medio carnal, voy a usar esta palabra, medio carnalito por ahí, busque hermanos espirituales. Si usted es carnal, busque hermanos espirituales para que lo lleve a otro nivel. Pero si usted es espiritual, igualmente, tenga cuidado cuando usted va a acercarse con los que son hermanos carnales, cuando viene el chisme, la murmuración, tenga cuidado cómo usted va a dar el fruto igual de su Espíritu Santo para llevar al hermano carnal a crecer. Así que estos son los 4 principios que le dejo a usted. Reconozca que usted está necesitado de compañerismo de otros creyentes. Reúnase, invita a alguien más. Yo por eso siempre les he dicho, invíteme a un café. Yo quiero que usted me conozca. Yo quiero que usted tenga compañerismo conmigo. Yo no quiero ser un pastor de stage. Yo quiero ser un pastor como usted. Yo quiero oler a oveja. Pero yo no puedo ir a tumbar la puerta de su casa. No me va a echar la policía. Aquí anda un viejo que me anda tumbando la puerta. Invíteme. Quiero conocerlo y quiero que usted me conozca. Decida perdonar a otros. Pida sabiduría, gracia al Señor para saber con qué personas usted se va a relacionar. Y ya finalizando, conclusión, el Señor Jesús, mis amados hermanos, dejó su trono de gloria por amor a usted y por amor a mí. Él lo dejó para relacionarse con esta humanidad caída, perversa,
Él descendió para habitar con nosotros y ofrecerse a sí mismo. Pero para lograr este compañerismo es necesario que nosotros aceptemos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y este es un compañerismo que Él desea que usted y yo tengamos, pero es un compañerismo eterno que podemos empezar a disfrutar desde hoy. 1 Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Escuche bien, usted ha sido salvo, ha sido salva. Y predicamos el Evangelio de Jesucristo porque deseamos que la humanidad tenga comunión con Dios el Padre a través de Jesucristo. Pero no podemos predicar el Evangelio de Jesucristo si no es una vivencia entre nosotros. Tiene que haber una prueba del poder del Evangelio de Jesucristo. Si nosotros predicamos el Evangelio, que Cristo vino a esta tierra para que el hombre pudiera tener comunión con Él, para que pueda tener compañerismo con Él, tiene que ser reflejado con todos aquellos que predicamos este Evangelio. Fuimos llamados para esa comunión, para ese compañerismo con Jesucristo, su Hijo. Así que, mis amados hermanos, amada iglesia, cuando hablamos de la comunión, cuando hablo del compañerismo, estoy hablando igualmente de la participación, el compartir en torno al abrazo del Evangelio de Jesucristo y la proclamación de su pueblo. Es necesario que nosotros como iglesia, mis amados hermanos, nos amemos, nos perdonemos, vivamos en esa comunión, vivamos en ese compañerismo, para que cuando nosotros prediquemos el Evangelio, las personas vengan al conocimiento de la verdad, porque será un fruto del compañerismo que nosotros tenemos con Él, y el Señor se va a hacer glorificado en nosotros. Nosotros no estamos interesados, yo personalmente no estoy interesado en llenar edificios de personas. Mi oración es: Señor, permite que cada persona individual, joven, señorita, anciano, que se siente en ese lugar, haya comprendido el Evangelio de Jesucristo. Será una pena, una vergüenza tener un edificio lleno sin conocimiento de la persona de Jesucristo. Mi anhelo es, mis amados hermanos, como Pablo hablaba a la iglesia, que Cristo sea revelado en la vida de cada uno de ustedes. Pero ¿cómo se va a revelar si no hay compañerismo con Él? ¿Cómo se va a revelar Cristo si no tenemos tiempo de oración con Él? ¿Cómo se va a revelar Cristo si no tenemos la Escritura abierta en nuestra casa, en nuestro hogar? Va a ser imposible. El primer compañerismo que cada uno de nosotros debemos llevar es con Cristo Jesús, nuestro Salvador, a través de la oración y a través de la meditación de la palabra del Señor. Usted ya ha sido salvo. Viva, disfrute el compañerismo con Jesucristo. Es una bendición que no todos, escuche bien, no todos pueden disfrutar del compañerismo que cada uno de nosotros tenemos en Cristo Jesús. Si usted pudiera entender las palabras que yo estoy hablando, usted tiene comunión y compañerismo con Cristo Jesús, con Dios mismo. Eso debería haber explotado en todo nuestro sentir. A veces vivimos nuestra vida cristiana como si Cristo no existiese, su obra redentora fuese nula. Hermano, yo quiero que usted entienda quién es usted. Usted no es un simple ciudadano en esta tierra. Usted es un hijo de Dios que puede disfrutar el compañerismo con Dios eterno aún aquí en la tierra. Usted es el hijo del creador de todo lo que existe, visible e invisible. Ay, pastor, tengo necesidad. Él te cubrirá, Él sabrá cómo suplirte. Tú nunca vas a dejar a tus hijos en la miseria. Dios nunca lo va a hacer contigo. Y no estoy hablando simplemente de miseria física, terrenal, económica. Estoy hablando de la miseria espiritual. La comunión, mis amados hermanos, describe la unidad y la comunidad de la iglesia.
que existe por medio y debido al poder del Evangelio de Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, mis amados oyentes, es importante que cada uno de nosotros de tener en cuenta que la comunión con otros cristianos puede existir porque Dios tomó la iniciativa de llevarnos Él a una relación correcta con Él. Yo no puedo decir que yo tengo comunión con Dios, mi Padre, si no tengo comunión con los hijos de Dios. Mediante Jesucristo y por su Espíritu Santo, mis amados hermanos, amada iglesia, Él estableció su gracia y a través de esta gracia hizo una relación de pacto con nosotros, de salvación, de justificación, de redención. Y no simplemente hizo ese pacto con nosotros, con la humanidad, con todos aquellos que creen en el Evangelio, sino que también nos ha unido al Hijo y al Espíritu Santo juntamente con Él. Juan 15, 1 al 17 lo habla. Primera de Juan 1, 3 al 7 igualmente nos hace referencia de ello. Y es importante que cuando nosotros vemos esta gran verdad de lo que nosotros somos en Cristo Jesús como iglesia, esto nos va a ayudar a nosotros a entender esta gran verdad de Jesucristo en nuestras vidas, la bondad de Dios sobre cada uno de nosotros. Primera de Juan 1, 3 al 7 dice: lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso anunciamos. Está hablando del Evangelio de Jesucristo. ¿De quién está hablando? Está hablando de la persona de Cristo Jesús. Para que también vosotros tengáis, escuche bien, comunión con nosotros. En otras palabras, Juan está diciendo que los que creemos en Cristo Jesús no solamente tenemos comunión con Dios el Padre, con Jesucristo, sino también tienen comunión, en este caso, con los apóstoles. Compartían la misma verdad. Pero para que tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos, dice, para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje. Versículo 5 dice que hemos oído de Él. Primero dice lo que hemos visto. Ahora lo que hemos oído de Él os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ningún ser humano puede tener comunión con Dios si su pecado no ha sido perdonado. Ninguno de nosotros podemos tener relación con las personas cerca de nosotros si no hemos decidido perdonar. Filipenses 1, 3 al 5 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pablo hablando a la iglesia. Dice: en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión, por el compañerismo en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. 2 Corintios 13, 14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Gálatas 3, 28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Han sido unidos, hay un compañerismo en Cristo. Así que en la iglesia de Cristo no hay centroamericanos, no hay norteamericanos, no hay asiáticos, no hay europeos. La iglesia de Cristo está compuesta por aquellos que han sido redimidos.
Y ese es el mensaje que hemos oído de parte de Él y os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos la comunión uno con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. ¿Cómo están nuestras relaciones el día de hoy? No conteste, simplemente medite su corazón, su vida. ¿Cómo está su relación en su matrimonio, su familia, con sus hijos? ¿Cómo está su relación? ¿Realmente Cristo vive en usted? ¿Realmente Cristo es la luz de su vida? La Escritura dice que los que andamos en luz, o los que decidimos vivir en luz, lo demostramos por las obras que hacemos. Mis amados hermanos, el reto del día de hoy es que Dios quiere que no solamente tengamos compañerismo con Él, sino que Él desea que nosotros demostremos ese amor que nosotros decimos y confesamos que tenemos hacia Él con nuestros hermanos en Cristo. En otras palabras, Dios nos anima el día de hoy a que nosotros podamos vivir, experimentar el verdadero compañerismo que hemos alcanzado a través de su gracia y poder reflejarlo en nuestro diario vivir. Dios desea que muchos vengan al conocimiento de Él y al compañerismo de Él, pero lo necesita usted, me necesita a mí, que vivamos y que practiquemos, porque el libro de Hechos más adelante dice que la gente que no conocía y no conoció a Jesucristo veían el comportamiento de la iglesia y reconocían y veían la verdad en ellos, pero esto es lo tremendo, que muchos tenían miedo juntarse, tener compañerismo con la iglesia de Cristo, porque decían: yo no me quiero comprometer. Admiro su estilo de vida, admiro su vivencia, pero estoy más a gusto así. Mis amados hermanos, el deseo de mi corazón es que tenga un matrimonio saludable, tenga una familia estable y tengamos una familia espiritual triunfante. Pero ¿sabe qué tenemos que hacer? Amarnos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros, sobrellevando las cargas los unos para los otros y anhelarnos, desearnos los unos con los otros. Ayúdeme a orar, porque el deseo de mi corazón es que cuando vengamos a este lugar es porque hay un anhelo, hay un deseo de estar en comunión con Él, porque yo ya la viví toda la semana, pero ahora lo voy a demostrar en la comunión con la familia de Cristo. Es penoso y habla mucho cuando personas dejan, como dice la Escritura, dejan de asistir a la iglesia o a las reuniones, a la koinonía, por costumbre. Eso da a reflejar que el compañerismo durante la semana con Dios el Padre es muy raquítico, porque esto se refleja en la comunión del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y son aquellos que han sido redimidos. Lo animo para que cada fin de semana usted tenga una actitud correcta de reunirnos, congregarnos para exaltar a nuestro Padre eterno y también para ver, abrazar, saludar a mis hermanos en Cristo. Voy a terminar con esto. Voy a hacer una oración, pero hay familias que usted no conoce y somos poquitos ahorita, o faltaron muchos. Pero yo quiero que se acerque con aquellos que no conocen, los salude, les dé la bienvenida y póngase a su disposición. Ese es el reto. Bien, puedo terminar la predicación y cada quien se va. Si usted quiere hacerlo,
hágalo. Padre Dios, te doy gracias en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos anima, nos alienta, nos desafía igualmente. Gracias, Señor, porque tú has traído familias nuevas a nuestra familia espiritual. Pero no queremos que pasen en el anonimato. Esta es una iglesia que hemos creído que tú habitas en ella. Es una familia espiritual que tiene compañerismo contigo y queremos reflejarlo con los demás. Padre Dios, si hubiese una petición el día de hoy, y que cuando se hable, Señor, de foro en español puedan decir y podamos ser reconocidos por el amor que existe entre nosotros, por el cuidado que existe entre nosotros y porque reflejamos el amor de Cristo en nosotros. Padre Dios, si hubiese entre nosotros, Señor, personas, individuos que están lidiando con falta de compañerismo, Señor, primero contigo, hazles saber de que tú los amas y que estás dispuesto a perdonar todos sus pecados. Si hubiese alguno entre nosotros, Señor, que tiene que arrepentirse de un pecado no confesado para que pueda disfrutar la comunión contigo, que tu Espíritu Santo traiga convicción de ello y que él pueda o ella pueda hacer la confesión de su pecado y pueda volver a tener una comunión contigo, Señor. Si hubiese entre nosotros, Padre, hermanos, falta de perdón, danos la fuerza, la gracia y la sabiduría para perdonar y ser perdonados. Padre, gracias por Jesucristo, que por medio de él tenemos comunión con el Padre. Pero no queremos simplemente decirlo en palabra. No quiero decir yo conozco a Dios, camino con él, si no estoy dispuesto a caminar con mi hermano. Padre, glorifícate en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén.